Vamos a seguir hablando de esta inflación cero que prometió el presidente como precondición para salir del cepo. Estamos en comunicación con Damián Dipache. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, contame a ver qué interpretaste. En el mercado cada uno interpretó lo suyo, pero contame qué ves vos de este anuncio del presidente que ayer causó ciertos temores, ¿no? Dentro del mercado, porque no quedó muy claro hacia dónde apuntaba. Sí, yo creo que a veces se toma una frase Ujú. y efectivamente genera, cuando no está bien aclarado eso, eh, es muy técnico y no llega a la gente. Entonces, efectivamente, causó cierta, digamos, extensión de las condiciones para levantar el cepo. Vamos a hacer como interpretar al Pato Donald, ¿te Sí, acordás? perfecto. Doffman y Matelar, ya que estamos en Norteamérica, interpretémoslo. A mí me parece que lo que él se estaba refiriendo es que hay una inflación inducida, que es la inflación de la devaluación del peso frente al dólar tipo de cambio oficial mayorista. Esa Ujú. inflación ronda entre el 2 y el 2,2%. Y él toma después lo que es la inflación internacional, que él considera que la inflación norteamericana, por ejemplo, está en el 0,3%. Entonces él dice, la inflación al cual deberíamos arribar sería esa, que es la devaluación del peso frente al dólar, tipo de cambio oficial mayorista, el 2%, más la inflación internacional, lo cual te daría un tipo de una inflación del 2,5%. Eso sería la inflación como base cero Claro. para generar una de las condiciones. Ojo, Eso, una digamos, de las condiciones. para decirlo lo más llanamente posible, siguiendo ese razonamiento, sería que una vez que se alcance ese nivel, la inflación de origen monetario, la inflación que viene del arrastre de tantos años de emisión, eso estaría completamente eliminado cuando se llega a ese nivel de 2 y algo, generado por el crawling peg más la inflación internacional. Claro, y ahí hay una Hmm. situación donde decís, che, Damián, ¿y cómo ves que la inflación promedio curse hacia ese valor? Lo veo difícil. Ujú. ¿Cómo ves, Damián, que la núcleo vaya a ese nivel? Lo veo con resistencia, pero más posible. Ujú. ¿Bien? ¿Por qué? Bien. Porque vos regulados, efectivamente hay corrección de precios, la tenés que hacer y el gobierno está dispuesto a hacerlo. Entonces, que lo de a un nivel tan bajo. Las estacionales, que no dependen del gobierno, que no dependen del mercado, dependen del clima, con las previsiones meteorológicas que tenemos de menor nivel de lluvia, y probablemente te jodan las estacionales, ¿me entendés? Por Claro. ejemplo, frutas y verduras. Entonces, me parece que, bueno, es un desafío muy, pero muy importante. Ujú. Y además, parte de esto, se tienen que congruir tres condiciones más. A ver. Una, el tema de la demanda del peso. El, bueno, la demanda del peso podría venir porque las que son las letras fiscales de liquidez se conviertan en crédito privado, por lo cual de alguna manera eso se va transmitiendo a que el peso va teniendo mayor nivel de demanda. Por otra parte, eliminación, todavía hay un excedente de peso. La base monetaria pasó de 9,7 billones a 23 billones de pesos en el acumulado de la gestión de Javier Milei. Y la más importante, ¿no? Mejora de las reservas internacionales. O sea que se vea que hay un banco central fuerte de dólares que efectivamente logró mejorar sus reservas para efectivamente levantar el cepo sin que haya una transmisión a precios eh, una vez generado un tipo de cambio de equilibrio de mercado, ¿no? Bien, igual cumpliendo también esas condiciones, está claro que de lo que estamos hablando es de salir del cepo con el menor daño posible, es decir, con el menor rebote inflacionario, la menor sobredemanda sobre el dólar, etcétera. Pero digo, el día que sea, será a fin de este año, dice algún optimista por allí, será el año que viene, será después de las elecciones parlamentarias, dicen otros, pero digo, cuando sea, algún costo va a haber que pagar. Eso es un dato de la realidad también. Es inevitable. Ujú. No hay un momento ideal para abrir el cepo, Claro. Fernando. Y la realidad que podés generar mejores condiciones que otras, pero no hay posibilidad de no pagar un costo. Entonces, ahí yo pienso en términos técnicos, pienso en términos políticos. En términos técnicos digo, bueno, che, puede ser fin de diciembre, puede ser en enero, Ujú. puede ser en marzo cuando tenés cosecha gruesa.
ya ahí me voy a la lectura política. No veo un presidente levantando el cepo en el segundo trimestre del año que viene ante la eventualidad de la elección de medio término, porque sabes que hay un pase a precio. Claro. Y sabes que si el presidente tiene como principal bandera enarbolada la baja de la inflación, yo no creo que corra el riesgo de que se acelere la inflación justamente en los meses preliminares a la legislativa. Está claro. Ahí déjame apuntar que también Milei, así como es un presidente inusual en todos los sentidos posibles, también ha demostrado mucho pragmatismo, digamos, ha tenido señales claras de las dos cosas. Digamos que también para el año electoral rompió la famosa tradición de los años impares, que en el año impar se sabe que los gobiernos gastan más, que el gobierno nacional suelta más la billetera para acercarse a algún gobernador, a algún intendente importante. Digo, todo eso Milei este año, al menos con este proyecto de presupuesto, lo rompió. Habrá que ver si tal vez no se anima a hacer lo mismo con la salida del cepo y cumplir una promesa electoral. A mí me parece que por la lectura política, explicarle todo esto a Doña Rosa. Claro. Doña Rosa representa hoy el 50% del país. ¿Por qué? Digo yo, y en Doña Rosa, esa famosa imagen de Neusta que siempre es muy imaginario social, digo, es un país que vamos a tener esta semana, probablemente tengamos un crecimiento de la pobreza e indigencia, que la mitad de nuestro país esté en esas condiciones. Anda a explicarle que después te subieron los precios en el supermercado por todo esto que estamos hablando, que la gente no tiene ni idea, ¿viste? Ayer estaba haciendo un X en mi Space y una persona hablaba de M4. Y yo le digo, muchachos, M4 es una ametralladora de swap para la gente, ¿me entendés? No tienen idea de lo que es M4 y que lo que son la colocación de bonos y letras, ¿me entendés? Sí. O sea, eso hay que hablar más fácil. Claro, por eso te hablaba también del pragmatismo. Digamos, si bien el gobierno tiene un plan del cual dice no moverse, el año que viene se empezará a enfrentar a la realidad, empezará a leer encuestas electorales, como ya lo está haciendo. Allí también hay otro punto relevante, digamos, a medida que te acerques al año electoral, tendrá que tomar decisiones. ¿Qué pasó, vos que seguís muy de cerca el consumo, en las últimas semanas? Digamos, hace un rato salió un informe bastante crítico de la Cámara Argentina de Comercio hablando de los niveles de consumo. Al mismo tiempo, los más optimistas, los más allegados al gobierno dicen, che, pero está creciendo el crédito con todo, vuelan los préstamos personales, vuela la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Tiene chances de levantar? Bueno, yo hacía una analogía, ¿te acordás en los 90 del programa Sorpresa y Media? Claro, bueno, con yo Julián digo Weich. que estamos con Julián Weich. Yo digo que estamos con Sonrisa y Media. A ver. ¿Por qué Sonrisa y Media? Porque vos cuando ves ventas minoristas que mide la CAME, bueno, ves una caída importante todavía en las ventas minoristas, el 10,5% en el mes de agosto, del 16,2% en el interanual, y cae en el desestacionalizado agosto versus julio 1%. Cuando ves consumo masivo, que lo medimos nosotros, nos cayó en agosto 13,7%. Y en el desestacionalizado versus julio cae 4,6%. Pasamos, esa sería la media tristeza. Vamos a la media sonrisa. Crece autos, crece motos, crece inmuebles, crece artículos para el hogar, crece electrodoméstico. ¿Por qué? Por recuperación de crédito. Claro. ¿Y cuál sería la expectativa? Y es un indicador que yo sigo muy, muy, muy fuerte. Es el indicador de la ITELA, que también se dio a conocer esta semana, el indicador de índice de confianza del consumidor, que venía muy bien en agosto e incluso sobre las expectativas presentes y futuras, y cayó en el mes de septiembre 5,9%. Yo creo que hay que tomar lectura. Efectivamente estamos ante una situación de corrección de precios relativo de la economía. Los ingresos efectivamente están complicados, están condicionados, y ese consumidor, a pesar de que sale el crédito en el mercado, está teniendo dificultades para acceder a lo básico, Fernández. El consumo masivo no es ventas minoristas. Ventas minoristas es indumentaria, es calzado, es ferretería. Consumo masivo es alimentos, bebida, artículos de limpieza y cuidado personal, ¿no? Bien. Y allí también el que sale a comprar al supermercado también tiene que elegir entre comprar todo lo que necesita o pagar la factura de la luz, del gas, del agua, etcétera. O pagar las expensas, digamos, los gastos fijos más básicos.
Totalmente. Ujú. Mirá, Y donde el faltan más gasto, aumentos, ¿no? Donde todavía hay más aumentos pendientes, porque digo, nombro expensas exactamente, y no estamos expensas en el... también está atado a servicios. Exactamente. Ujú. Yo hablaba, hacía el otro día un informe, lo llamé el informe del encargado, por esta serie de Franchella, ¿no? Entonces yo digo, en ese informe del encargado, hoy los aumentos de las expensas, producto de la corrección de agua, luz y gas, que son servicios comunes, están llegando, escuchá, pasó de enero a representar el 7,9% del alquiler al 15% del alquiler. Claro. Y probablemente todavía no estamos en el peor nivel, porque ahora vienen las nuevas correcciones de esos servicios generales que pagas dentro de un edificio, por lo cual probablemente la expensa corra el 20% del valor del alquiler. Entonces, estamos en una situación donde los ingresos están efectivamente, digamos, Ujú. erosionados por ese nivel de costos que hay que pagar, con precios retrasados. A su vez, tenés la posibilidad de obtener con crédito y lo más caído de nuestra población argentina. No tiene fuertes niveles de ahorro para hacer frente a esa situación también real, ¿no? Está muy claro y está muy claro que también habrá que seguir de cerca el tema del consumo, porque si no el plan no va a terminar de cerrar nunca. Damián, muchísimas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo. Un placer, abrazo grande, Fernando. Damián Dipache allí con un panorama de lo que ocurrió ayer con este dato y esta explicación tan complicada acerca de qué quiso decir Javier Milei con la inflación del 0% y también dando un panorama muy interesante en cuanto al consumo, cuáles son los sectores que se están defendiendo, que están levantando y desde luego cuáles son los que todavía no levantan. Allí entre los que no levantan está el consumo masivo, alimentos, artículos de tocador, artículos de limpieza, bebidas, las categorías básicas del consumo que todavía